Amanecí temblando, con la ropa todavía húmeda pegada a la piel y un dolor sordo extendiéndose por todo mi cuerpo. Nos había tocado dormir a la intemperie, en la orilla fangosa donde el bote había encallado cuando el motor finalmente se quedó sin combustible. Éramos 23 personas apretujadas en un espacio pensado para 10, más el perro, que no se había separado de Lucas en toda la noche. Miré alrededor, intentando orientarme. El río serpenteaba perezosamente frente a nosotros, sus aguas marrones arrastrando ocasionalmente restos del desastre que habíamos dejado atrás. Trozos de madera, objetos irreconocibles, a veces cosas que preferí no mirar demasiado de cerca. El bosque se extendía a nuestras espaldas, denso e intimidante. No teníamos ni idea de dónde estábamos, cuán lejos habíamos llegado de Puerto Seguro, o si los soldados sobrevivientes de Moreira nos estarían siguiendo. Lo único que sabíamos con certeza era que no podíamos quedarnos aquí. Martínez ya estaba despierto, hablando en voz baja con los pocos hombres y mujeres que aún tenían armas. Formaban un círculo apretado, señalando ocasionalmente hacia el bosque o río abajo. Planeando nuestro próximo movimiento, supuse. Me acerqué a ellos, mis piernas protestando con cada paso. ¿Alguna idea de dónde estamos?, pregunté, mi voz ronca después de una noche de poco sueño y mucha tensión. Martínez me miró, sus ojos inyectados en sangre y su rostro cubierto de cortes y suciedad. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. A unos 30 kilómetros de Puerto Seguro, según mis cálculos, respondió. Hay un asentamiento más pequeño a unos 20 kilómetros río abajo. Nuevo amanecer. Con suerte nos acogerán. Con suerte. Esas 2 palabras contenían todo nuestro futuro ahora. Con suerte seguiríamos vivos mañana. Con suerte encontraríamos comida. Con suerte no nos toparíamos con más infectados, o peor, con los soldados de Moreira que pudieran haber sobrevivido. Carla y Lucas seguían dormidos, acurrucados bajo la única manta que habíamos logrado salvar. El niño parecía extrañamente pacífico en su sueño, como si los horrores de la noche anterior no hubieran dejado huella en él. El perro levantó la cabeza cuando me acerqué, sus ojos vigilantes siguiendo cada uno de mis movimientos. Le rasqué detrás de las orejas, agradecido por su lealtad incorruptible. «¿Cómo está?», pregunté a Elena, que estaba sentada cerca montando guardia. Ella suspiró pasándose una mano por el pelo enmarañado. No ha dicho una palabra desde que vimos a Carlos por última vez. Ni una lágrima ni un grito. Nada. Es como si se hubiera apagado por dentro. Su voz bajó a un susurro. He visto ese tipo de shock antes, durante mi tiempo en el ejército. No es bueno, especialmente en niños. Miré a Lucas tan pequeño y vulnerable en su sueño. ¿Qué pasaría por su mente? ¿Estaría soñando con su padre, con la criatura en que se había convertido con su sacrificio? ¿O su mente infantil habría encontrado alguna forma de protegerse, de bloquear los recuerdos demasiado dolorosos para procesarlos? El día avanzó lentamente mientras nos organizábamos para continuar el viaje. El bote era inútil sin combustible, así que tendríamos que seguir a pie, siguiendo el curso del río hasta nuevo amanecer. Martínez distribuyó las pocas provisiones que habíamos logrado traer. Algunas latas de comida, 2 botellas de agua, un botiquín de primeros auxilios básico. No era mucho para 23 personas, pero tendría que servir. Nos moveremos en formación, explicó. Los armados en el perímetro, protegiendo a los que no pueden luchar, sin ruidos innecesarios. Y a la primera señal de infectados nos reagrupamos. No podemos permitirnos perder a nadie más. Sus palabras fueron recibidas con asentimientos sombríos. Todos habíamos visto demasiada muerte ya. Cuando Carla y Lucas finalmente despertaron, les expliqué el plan. Carla asintió, su rostro una máscara de determinación agotada. Lucas simplemente me miró con ojos vacíos, sin dar ninguna señal de haber comprendido o siquiera escuchado. El perro se pegó a él como una sombra cuando empezamos a caminar, siguiendo la orilla del río hacia lo que esperábamos fuera la seguridad. El camino junto al río era traicionero, lleno de rocas resbaladizas y vegetación densa que nos obligaba a avanzar en fila india en muchos tramos. El sol subía implacable en el cielo, calentando nuestras ropas aún húmedas y provocando un vapor que se mezclaba con el sudor. Nadie hablaba más de lo necesario. Éramos un grupo de fantasmas, arrastrando los pies por un mundo que ya no nos pertenecía. Me mantuve cerca de Carla y Lucas, vigilando constantemente al niño. Seguía sin hablar, caminando mecánicamente, sus ojos fijos en algún punto invisible delante de él. A veces tropezaba con alguna raíz o piedra y yo lo sujetaba antes de que cayera. Ni siquiera reaccionaba a eso. Era como si su cuerpo estuviera con nosotros, pero su mente hubiera viajado a otro lugar. Quizás a un rincón de su memoria donde su padre aún era humano, donde el mundo aún tenía sentido.
A mediodía, Martínez ordenó un descanso breve. Nos refugiamos bajo la sombra de unos árboles, racionando cuidadosamente el agua y las pocas provisiones. Elena se sentó a mi lado, ofreciéndome una lata de frijoles para compartir. ¿Crees que es verdad?, me preguntó en voz baja, asegurándose de que nadie más nos escuchara. ¿Lo de nuevo amanecer? La miré, sorprendido por la duda en su voz. ¿Por qué no lo sería?, respondí, aunque ya sabía la respuesta. Ella se encogió de hombros, sus ojos recorriendo el grupo de supervivientes. Porque Martínez necesita darnos esperanza. Porque la gente camina mejor hacia algún lugar que simplemente alejándose de algo. Tenía razón, por supuesto. En este mundo la esperanza era tan valiosa como el agua o las balas. Y a veces igual de fabricada. No importa, dije finalmente. Seguiremos el río de todos modos. Si no hay un nuevo amanecer, encontraremos otra cosa. O la construiremos nosotros mismos. Elena sonrió débilmente, la primera sonrisa que veía en su rostro en días. Siempre el optimista, murmuró. Pero no había burla en su voz, solo un cansancio infinito. Reanudamos la marcha poco después. El terreno comenzó a elevarse, alejándose ligeramente del río, lo que nos daba mejor visibilidad, pero también nos exponía más. A media tarde, uno de los vigías de Martínez se detuvo bruscamente, levantando un puño en señal de alerta. Todos nos congelamos, agachándonos instintivamente. El perro comenzó a gruñir, su pelo erizándose en el lomo. «Infectados», susurró el vigía, señalando hacia un claro a unos 200 metros. A través de los árboles pude distinguir movimiento. No eran muchos, quizás 5 o 6, moviéndose con esa torpeza característica de los infectados normales. No eran como los evolucionados de Moreira, ni como Carlos, pero seguían siendo mortales, especialmente para un grupo agotado como el nuestro. «Podemos rodearlos», sugirió Martínez. «Subir más hacia las colinas y bajar de nuevo al río más adelante». Era lo sensato, evitar la confrontación cuando no era necesaria. Pero antes de que pudiéramos movernos, un grito agudo rompió el silencio. Una niña pequeña, no mayor que Lucas, había visto a los infectados y entró en pánico. Su madre intentó callarla, pero era demasiado tarde. Las cabezas de los infectados se giraron hacia nosotros y con gruñidos hambrientos comenzaron a avanzar. Todo sucedió demasiado rápido después de eso. Martínez y los armados formaron una línea defensiva, mientras el resto intentábamos retroceder ordenadamente. Pero el pánico es contagioso. La gente empezó a correr en todas direcciones, algunos hacia el río, otros hacia el bosque más denso. «Mantengan la formación, maldita sea», gritaba Martínez, pero su voz se perdía en el caos. Agarré a Lucas, que seguía sin reaccionar, y busqué a Carla con la mirada. No estaba por ninguna parte. «¡Carla!», grité, sintiendo como el miedo me atenazaba la garganta. Un disparo sonó, luego otro. Los infectados estaban ya casi sobre nosotros, pero eran los supervivientes desperdigados los que corrían más peligro. Vi a Elena correr hacia un hombre caído, disparando a un infectado que estaba casi sobre él. El perro ladraba frenéticamente, moviéndose nervioso entre Lucas y el bosque, como si no supiera qué hacer, a quién proteger. Y entonces lo oí, el grito de Carla, viniendo de algún lugar entre los árboles. Sin pensarlo 2 veces, arrastré a Lucas conmigo y corrí hacia el sonido, con el perro pisándonos los talones. Si la perdíamos a ella también, no sé si podríamos seguir adelante. Correr por un bosque con un niño en estado de shock no es fácil. Lucas tropezaba constantemente, sus pies parecían no querer cooperar. Lo medio arrastré, medio cargué, siguiendo la dirección de donde había venido el grito de Carla. El perro iba adelante, olfateando frenéticamente, como si intentara captar su rastro. Los sonidos de la lucha se desvanecían detrás de nosotros, reemplazados por el crujido de hojas bajo nuestros pies y mi respiración agitada. «¡Carla!», seguía gritando cada vez más desesperado. ¿Y si había sido mordida? ¿Y si llegábamos demasiado tarde? No podía perderla. No después de todo lo que habíamos pasado juntos. No después de Carlos, de Ana, de todos los que habían quedado atrás para que pudiéramos seguir adelante. Cada pérdida hacía que la siguiente fuera más insoportable, como si estuviéramos acumulando una deuda de dolor que eventualmente tendríamos que pagar. Entonces la vi. Estaba acorralada contra un árbol grueso, manteniendo a raya a un infectado con una rama. No era uno de los que habíamos visto antes. Debía haber estado vagando solo por el bosque. Era un hombre grande, probablemente había sido un leñador o algo similar en vida. Sus movimientos eran lentos pero implacables, y Carla estaba claramente agotada, apenas manteniendo la rama entre ella y esas mandíbulas hambrientas. No tenía armas de fuego, solo un cuchillo que llevaba en el cinturón.
No serviría contra algo tan grande. Sin pensarlo, solté a Lucas y corrí hacia ellos. El perro se quedó con el niño, gruñendo pero sin moverse de su lado. Agarré una piedra del suelo y la lancé con todas mis fuerzas contra la cabeza del infectado. Le dio en la sien haciéndolo tambalear ligeramente. Lo suficiente para que girara su atención hacia mí, dándole a Carla un momento para recuperar el aliento. «¡Corre!», le grité, pero ella negó con la cabeza, aferrándose a la rama como si fuera un salvavidas. Estaba paralizada por el miedo, o quizás demasiado agotada para moverse. El infectado avanzó hacia mí, sus ojos nublados fijos en su nueva presa. Retrocedí, buscando frenéticamente algo que pudiera usar como arma. Mi cuchillo se había quedado en el bote, perdido en la confusión de la noche anterior. No había nada a mi alcance más que ramas demasiado pequeñas para ser útiles. El infectado se acercaba inexorable. En momentos como ese, el tiempo parece ralentizarse. Vi cada detalle con una claridad cristalina. La piel grisácea del infectado, los trozos de ropa que aún colgaban de su cuerpo, la saliva espesa que goteaba de su boca entreabierta. Pensé en todas las decisiones que me habían llevado a ese momento, todas las veces que podría haber tomado un camino diferente. Y justo cuando el infectado estaba casi sobre mí, cuando podía oler su aliento putrefacto, algo pasó a mi lado como una exhalación. Lucas. El niño que había estado catatónico durante horas, que no había pronunciado palabra desde que vimos a Carlos por última vez, había reaccionado de repente. Corrió directamente hacia el infectado con una velocidad sorprendente para su tamaño. Pero no parecía un ataque, sino más bien como si estuviera intentando comunicarse con él. Se detuvo a apenas 1 metro de distancia, extendiendo una mano pequeña hacia la criatura, exactamente como había hecho con Carlos. «Lucas, no». El grito desgarró mi garganta. El perro ladró furiosamente, corriendo hacia ellos. Pero antes de que cualquiera pudiera alcanzarlo, lo impensable sucedió. El infectado se detuvo. No completamente, seguía balanceándose ligeramente, pero no avanzó más. Sus ojos muertos se fijaron en Lucas, su cabeza ladeada como la de un animal confundido. Durante un segundo eterno, nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Una fotografía de lo imposible. Un niño pequeño enfrentando a un monstruo, deteniéndolo con nada más que su presencia. El momento se rompió cuando el perro alcanzó a Lucas, interponiéndose entre él y el infectado, gruñendo con cada pelo de su cuerpo erizado. El infectado retrocedió un paso, luego otro, como si estuviera... ¿asustado? No, eso era imposible. Los infectados no sentían miedo, solo hambre. Y sin embargo, algo en la presencia de Lucas lo había hecho dudar. Aproveché la distracción para correr hacia ellos, agarrando a Lucas y tirando de él hacia atrás. Carla finalmente reaccionó, corriendo hacia nosotros con la rama aún en sus manos. El infectado nos miraba inmóvil, como si estuviera procesando lo que acababa de suceder. Luego, lentamente se giró y se alejó tambaleándose entre los árboles. No nos persiguió, no atacó, simplemente se fue. Nos quedamos allí, jadeando, incapaces de creer lo que acabábamos de presenciar. «¿Qué demonios ha sido eso?», susurró Carla finalmente, su voz temblorosa. Miré a Lucas, que observaba la dirección en la que había desaparecido el infectado. Sus ojos ya no estaban vacíos. Brillaban con algo que no supe identificar. ¿Comprensión? ¿Propósito? «Él no quería hacernos daño», dijo Lucas, su voz pequeña pero firme. «Solo está perdido, como papá antes de encontrarme». Las palabras de Lucas nos dejaron helados. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía un niño de su edad entender algo que desafiaba toda lógica? ¿Y cómo había logrado que un infectado se detuviera, que incluso se alejara? Intenté hacerle preguntas, pero Lucas volvió a encerrarse en sí mismo, como si hubiera agotado toda su energía en ese breve momento de lucidez. El perro seguía nervioso, mirando alternativamente a Lucas y la dirección por donde había desaparecido el infectado, gruñendo ocasionalmente. Carla se acercó a nosotros, abrazándome brevemente antes de arrodillarse frente a Lucas. «Gracias por salvarnos», le dijo con suavidad, acariciando su mejilla. El niño la miró, pero sus ojos parecían volver a estar desenfocados, perdidos en algún lugar al que no podíamos seguirlo. Teníamos que regresar con los demás, si es que quedaba alguien con quien regresar. El sonido de los disparos había cesado, pero eso podía significar cualquier cosa. Encontramos al grupo principal siguiendo el sonido de voces. La escena que nos recibió era sombría, pero no tan catastrófica como había temido. Martínez y los armados habían logrado neutralizar a los infectados, pero no sin costo.
3 de los nuestros yacían en el suelo, cubiertos con mantas improvisadas. Otros estaban siendo atendidos por la doctora Santos, que aplicaba vendajes a heridas que afortunadamente no parecían ser mordeduras. ¿Dónde diablos estaban?, nos increpó Martínez cuando nos vio, su voz tensa por el estrés y la preocupación. Le expliqué brevemente lo sucedido, omitiendo la parte donde Lucas había detenido al infectado. Algunas verdades eran demasiado extrañas, demasiado peligrosas para compartirlas, incluso con personas que luchaban a nuestro lado. Martínez asintió aceptando mi explicación de que nos habíamos separado en la confusión y luego habíamos logrado eludir a un infectado solitario. Tenía demasiadas preocupaciones como para indagar más. Enterramos a los muertos en una ceremonia breve y silenciosa. No había tiempo para más. Martínez insistió en que debíamos seguir avanzando, llegar a terreno elevado antes del anochecer. Los infectados son más activos por la noche, explicó, aunque todos lo sabíamos ya. Y si hay más grupos como el que enfrentamos, mejor estar en una posición defendible. Nadie discutió. Recogimos nuestras escasas pertenencias y continuamos la marcha, ahora más tensos, más vigilantes. Caminaba junto a Elena, que cojeaba ligeramente de una pierna. ¿Estás herida?, le pregunté en voz baja. Ella negó con la cabeza. Solo un esguince cuando intentaba ayudar a ese idiota que se cayó corriendo, respondió. Pero vi cómo se frotaba el muslo con gesto de dolor. La conocía lo suficiente ya para saber que minimizaba sus heridas. Era militar hasta la médula, entrenada para ignorar el dolor, para seguir adelante a cualquier costo. Me recordaba a Ana. El pensamiento me provocó una punzada de dolor. Tantos perdidos en el camino. Al atardecer alcanzamos una colina que dominaba el río. Era un buen lugar para acampar, elevado, con buena visibilidad en todas direcciones y con una cueva pequeña que podía servir de refugio para los más vulnerables. Martínez organizó guardias y distribuyó las últimas provisiones. Era apenas un bocado para cada uno, pero nadie se quejó. Estábamos vivos y en este mundo eso ya era una victoria. Me tocó el segundo turno de guardia, así que intenté dormir un poco mientras aún había luz. Carla se acurrucó junto a mí, con Lucas entre nosotros. El niño seguía despierto, sus ojos fijos en las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. El perro montaba guardia a nuestros pies, negándose a relajarse a pesar de su evidente agotamiento. ¿Crees que llegaremos a ese lugar mañana?, me preguntó Carla en un susurro. ¿A nuevo amanecer? Quise mentirle, decirle que sí, que mañana encontraríamos seguridad, comida, un lugar para sanar. Pero habíamos pasado por demasiado para mentirnos ahora. No lo sé, respondí honestamente, pero seguiremos adelante. Es lo único que podemos hacer. Ella asintió apretando mi mano. Nos quedamos así, en silencio, escuchando la respiración de Lucas y los sonidos nocturnos del bosque, preguntándonos qué nuevos horrores nos depararía el amanecer. Mi turno de guardia llegó demasiado pronto. Elena me despertó con un ligero toque en el hombro, su figura apenas visible en la oscuridad. Todo tranquilo hasta ahora, susurró. Pero hay algo raro en el bosque al este. Movimiento, pero no como infectados normales. Más coordinado. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Infectados evolucionados? O peor aún, soldados de Moreira que hubieran sobrevivido y nos estuvieran siguiendo. Elena me entregó un rifle con apenas 3 balas. Es todo lo que tenemos, explicó. Úsalas solo si es absolutamente necesario. Asentí, tomando posición en una roca que me daba buena visibilidad del perímetro. Elena se alejó para descansar, aunque dudaba que pudiera dormir realmente. Ninguno de nosotros dormía profundamente ya. Era como si nuestros cerebros se negaran a bajar la guardia, incluso en el agotamiento. La noche era clara, con una luna casi llena que bañaba el paisaje en una luz plateada fantasmal. Desde mi posición podía ver el río serpenteando abajo, reflejando la luz lunar y el bosque oscuro que se extendía en todas direcciones. Nuestra colina era como una isla en un mar de potencial peligro. Observé atentamente, escaneando cada sombra, cada movimiento. A veces el viento movía las ramas de los árboles, creando la ilusión de figuras acechando. Otras veces pequeños animales, los pocos que quedaban, cruzaban rápidamente entre la vegetación, pero nada amenazador, al menos no visiblemente. Aún así, no podía quitarme de encima esa sensación de estar siendo observado. Si había aprendido algo en estos días de pesadilla, era a confiar en mis instintos. Y mis instintos gritaban que no estábamos solos. Fue cerca de medianoche cuando lo vi. No fue un movimiento o un sonido lo que llamó mi atención. Fue una ausencia.
Una sección del bosque donde los sonidos nocturnos, insectos, el viento entre las hojas, habían cesado repentinamente. Mi mano se tensó en el rifle mientras enfocaba mi vista en esa zona. Al principio no vi nada, solo oscuridad entre los árboles, pero entonces una sombra se separó de las demás. Era grande, mucho más grande que un humano normal o un infectado común. Se movía con una fluidez que no debería ser posible para su tamaño. Mi corazón se aceleró. Solo había visto algo así antes. Solo había conocido a un infectado que se moviera de esa manera. Carlos, susurré, aunque era imposible. Lo habíamos visto quedarse atrás en Puerto Seguro, mortalmente herido. No podía haber sobrevivido y mucho menos habernos seguido hasta aquí. Y sin embargo, la figura se detuvo en el borde del bosque, como si estuviera evaluando la situación. Luego lentamente levantó una mano gigante. No hacia mí, sino hacia la cueva donde dormían Carla y Lucas. Un gesto que casi parecía de bendición, de protección. Debería haber dado la alarma. Debería haber despertado a Martínez, a los otros guardias. Pero algo me detuvo. Quizás fue el recuerdo de cómo Carlos había protegido a Lucas, cómo había luchado contra todo un ejército para permitirnos escapar. O tal vez fue la extraña calma que emanaba de la figura, tan diferente de la furia destructiva que había mostrado en Puerto Seguro. Fuera lo que fuese, me encontré bajando el rifle, observando en silencio. La figura permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Luego, con la misma lentitud deliberada, retrocedió hacia el bosque. Justo antes de desaparecer entre los árboles, giró la cabeza en mi dirección. No podía ver sus ojos a esa distancia, no podía estar seguro de que realmente me estuviera mirando, pero de alguna manera sentí que sí, que me estaba enviando un mensaje silencioso. Cuida de él, lo estoy vigilando. Luego se desvaneció en la oscuridad, tan sigilosamente como había aparecido. Me quedé allí, con el corazón martilleando contra mis costillas, preguntándome si había imaginado todo el encuentro, si el agotamiento y el estrés finalmente habían quebrado mi cordura. Pero la sensación persistía. No estábamos solos en nuestra huida. Y quizás, solo quizás, eso no era tan malo como debería ser. El resto de mi guardia transcurrió sin incidentes, aunque cada crujido, cada sombra me hacía tensarme, esperando ver nuevamente esa figura masiva emergiendo del bosque. Cuando Martínez vino a relevarme, me preguntó si había visto algo. Dudé. ¿Debía contarle? ¿Creerían que estaba loco? O peor aún, insistirían en movernos inmediatamente, en adentrarnos más en territorio desconocido en plena noche. Nada inusual, respondí finalmente. Solo animales. Martínez asintió aparentemente satisfecho con mi respuesta, aunque noté que estudiaba mi rostro con más atención de la habitual. Tal vez vio algo en mis ojos, algún rastro del encuentro sobrenatural que acababa de experimentar. Si fue así, no lo mencionó. Me dirigí a la cueva para intentar dormir un poco más, pero antes de entrar, no pude evitar mirar una última vez hacia el bosque. La sensación persistía. Ojos invisibles, vigilantes, protectores. «Buenas noches, Carlos», murmuré, sintiéndome inmediatamente ridículo por hablarle a la oscuridad. Y sin embargo, a medida que me acomodaba junto a Carla y Lucas, una extraña paz me invadió. Por primera vez en días, dormí sin pesadillas. El amanecer trajo consigo una llovizna fría y un cielo gris que parecía reflejar nuestro ánimo colectivo. Me desperté sobresaltado, con ese instinto de supervivencia que ya formaba parte de mí. Lucas no estaba a mi lado. El pánico me golpeó como una ola fría. Me incorporé de un salto, despertando a Carla en el proceso. «¿Lucas?», llamé, mi voz tensa. Salí de la cueva a toda prisa, con el corazón martilleando. No tuve que buscar mucho. El niño estaba de pie en el borde de la colina, mirando hacia el bosque exactamente en la dirección donde había visto la figura la noche anterior. El perro estaba a su lado, alerta pero no agresivo. Me acerqué lentamente, no queriendo asustarlo. «Lucas, ¿qué haces aquí fuera solo? Es peligroso». Lucas no se giró, sus ojos seguían fijos en el bosque. «No estoy solo», respondió simplemente. «Papá estuvo aquí anoche. Te vio». El vello de mi nuca se erizó. ¿Cómo podía saberlo? Había estado profundamente dormido cuando ocurrió. A menos que realmente existiera algún tipo de conexión entre ellos, algo que desafiaba toda lógica o ciencia. «Lucas», dije con cuidado, arrodillándome para estar a su altura. «Tu padre, lo que vimos en Puerto Seguro,
Nadie podría haber sobrevivido a eso. Pero incluso mientras lo decía, las dudas me corroían. No había visto yo mismo una figura anoche. No había sentido esa presencia vigilante. Lucas finalmente me miró, sus ojos demasiado viejos para su cara infantil. Papá es diferente ahora, dijo con esa certeza inquebrantable. Es más fuerte y está protegiéndonos. No dejará que los soldados malos nos encuentren. Carla se unió a nosotros, envuelta en la manta raída que compartíamos. ¿Qué pasa?, si preguntó, su voz todavía ronca por el sueño. Lucas volvió a mirar hacia el bosque antes de responder. Papá nos está guiando a un lugar seguro. Dice que tenemos que seguir el río hasta donde se une con otro más pequeño. Allí encontraremos ayuda. Carla me miró, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. No sabía qué decirle. ¿Cómo explicar algo que ni yo mismo entendía? El perro de repente se puso tenso, gruñendo hacia el bosque. Todos nos giramos esperando ver algo, cualquier cosa, pero el bosque permanecía inmóvil, silencioso bajo la llovizna. Tenemos que contárselo a Martínez, dijo finalmente Carla. Si hay alguna posibilidad de que Lucas realmente esté comunicándose con Carlos, necesitamos saberlo. Tenía razón, por supuesto, pero me preocupaba la reacción de Martínez. ¿Nos creería o pensaría que habíamos perdido la cabeza? Peor aún, ¿vería a Lucas como una amenaza, como una conexión peligrosa con algo que debería temerse? El campamento ya estaba despertando cuando regresamos. La doctora Santos estaba revisando a los heridos del día anterior, su rostro tenso por la preocupación. Las heridas se están infectando, le escuché decir a Martínez. Sin antibióticos no durarán mucho. Martínez asintió sombríamente, pasándose una mano por el rostro agotado. Nos vio y se acercó, estudiándonos con esa mirada penetrante que parecía ver más de lo que uno quería mostrar. ¿Todo bien?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía que no era así. Intercambié una mirada con Carla, quien asintió levemente. Era ahora o nunca. Necesitamos hablar, dije en voz baja. En privado. Martínez frunció el ceño, pero nos condujo a un lado, lejos de oídos curiosos. Le contamos todo. Mi avistamiento nocturno, las palabras de Lucas, la extraña conexión que parecía existir entre el niño y su padre infectado. A medida que hablaba, vi cómo su expresión cambiaba de escepticismo a algo más complejo. «Estás diciéndome», dijo finalmente, «que un infectado gigante nos ha estado siguiendo, que de alguna manera se comunica telepáticamente con el niño y que ahora nos está dando direcciones para encontrar este supuesto lugar seguro». Dicho así, sonaba completamente demencial. Pero después de todo lo que habíamos visto, lo que habíamos sobrevivido, ¿realmente era tan descabellado? Sé cómo suena, respondí. Pero piénsalo. Carlos sobrevivió a convertirse en un infectado conservando parte de su humanidad. Protegió a Lucas en el refugio y en Puerto Seguro. ¿Es tan difícil creer que haya sobrevivido de nuevo, que esté siguiéndonos, protegiéndonos? Martínez miró a Lucas, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, sus ojos aún fijos en el bosque, como si pudiera ver algo que nosotros no. «¿Y qué hay de ayer?», preguntó Carla, su voz apenas un susurro. «El infectado que se detuvo cuando Lucas se acercó a él, que incluso se alejó. Eso no es normal. Nada de esto es normal». Martínez suspiró profundamente, frotándose las sienes como intentando aliviar un dolor de cabeza. «Dios sabe que he visto suficientes cosas imposibles estos días como para no descartar nada», murmuró. «Pero esto...» Dejó la frase en el aire, sacudiendo la cabeza con incredulidad. El debate se interrumpió cuando Elena se acercó apresuradamente. «Tenemos compañía», dijo en voz baja pero urgente. «A unos 2 kilómetros río arriba, un grupo grande, moviéndose en nuestra dirección». El rostro de Martínez se endureció instantáneamente, pasando de la incredulidad a la eficiencia militar. «¿Infectados o humanos?», preguntó, ya moviéndose para alertar al resto del grupo. «Ambos», respondió Elena, y esa única palabra envió un escalofrío por mi columna. Soldados con uniformes militares y con ellos infectados, moviéndose en formación. No necesitaba decir más. Todos sabíamos lo que eso significaba. Soldados de Moreira que habían sobrevivido a Puerto Seguro y que todavía controlaban a algunos de sus experimentos. Nos habían seguido el rastro y estaban acercándose. El campamento se convirtió en un frenesí de actividad controlada. Martínez ordenó que recogiéramos todo inmediatamente, que no quedara ningún rastro de nuestra presencia. «Nos moveremos río abajo», dijo. Su voz no admitía discusión. «Mantendremos el río a la vista, pero nos adentraremos más en el bosque para tener cobertura.
Hizo una pausa mirando a Lucas brevemente antes de continuar. Seguiremos hasta la confluencia de ríos. No mencionó la supuesta comunicación con Carlos, pero su decisión dejaba claro que, aunque escéptico, no estaba dispuesto a ignorar cualquier ventaja potencial. En cuestión de minutos estábamos en movimiento. Los heridos eran ayudados por los más fuertes, las pocas armas distribuidas entre los más capaces. Lucas caminaba entre Carla y yo, su expresión inusualmente decidida para un niño de su edad. El perro iba adelante, como si estuviera guiándonos, deteniéndose ocasionalmente para olfatear el aire. El terreno se volvió más difícil a medida que avanzábamos, con pendientes empinadas que bajaban hacia el río y vegetación densa que dificultaba el progreso. La lluvia había convertido el suelo en barro resbaladizo, y más de una vez alguien caía, teniendo que ser ayudado rápidamente. Manteníamos el silencio lo mejor posible, comunicándonos con gestos y susurros cuando era absolutamente necesario. El miedo era palpable, una presencia física que nos acompañaba con cada paso cauteloso. A media mañana, Elena, que hacía de exploradora adelantada, regresó con noticias alarmantes. Han aumentado el ritmo, informó a Martínez. Están siguiendo un rastro claro. Nuestro rastro. Era inevitable, supongo. Un grupo grande como el nuestro, con heridos y niños, no podía moverse sin dejar señales. Pisadas en el barro, ramas rotas, ocasionalmente incluso gotas de sangre de los heridos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Martínez, su rostro una máscara impasible que no revelaba el pánico que seguramente sentía. Elena miró hacia atrás calculando. 3 horas, tal vez menos si siguen acelerando. Teníamos que movernos más rápido, pero ¿cómo? Los heridos ya estaban al límite de sus fuerzas y el terreno solo empeoraba. Fue Lucas quien ofreció una solución, hablando con esa voz extrañamente adulta que usaba cuando se refería a su padre. Tenemos que cruzar el río, dijo, señalando hacia la corriente turbulenta abajo. Papá dice que eso confundirá a los perros rastreadores. Se refería a los infectados evolucionados, por supuesto, esos que Moreira usaba como sabuesos. Martínez frunció el ceño, evaluando el río con ojo crítico. Era ancho y rápido, especialmente después de la lluvia. Cruzar sería extremadamente peligroso, especialmente para los heridos. Es demasiado arriesgado, murmuró. Pero Lucas insistió con una certeza inquebrantable. Hay un lugar más adelante, donde el río es menos profundo, con rocas que sobresalen. Podemos cruzar allí. ¿Cómo podía saberlo? Nunca había estado en esta zona antes. Ninguno de nosotros lo había estado. Y sin embargo, cuando llegamos al punto que había descrito, aproximadamente 1 kilómetro más adelante, allí estaba. Un tramo donde el río se ensanchaba y se volvía menos profundo, con grandes rocas planas que formaban un camino irregular pero viable hacia la otra orilla. Martínez me miró, su escepticismo anterior reemplazado por algo cercano al asombro. Tu chico es especial, dijo en voz baja. O tiene la mejor maldita suerte del mundo o realmente está recibiendo ayuda. No respondí, no sabía qué decir. Parte de mí quería creer que Lucas realmente estaba conectado con Carlos de alguna manera sobrenatural, que teníamos un guardián vigilándonos. Otra parte, la racional, la que había sobrevivido hasta ahora siendo cauteloso y escéptico, me advertía contra aceptar lo imposible demasiado fácilmente. Pero mientras observaba a Lucas guiando al grupo hacia las rocas, con el perro siempre a su lado, era difícil no sentir que estábamos siendo testigos de algo que iba más allá de nuestra comprensión. El cruce fue lento y tenso. Las rocas estaban resbaladizas por la lluvia y la corriente, aunque no tan fuerte como en otros tramos, seguía siendo peligrosa. Formamos una cadena humana para ayudar a los más débiles, pasándolos de mano en mano. Hubo momentos de pánico cuando alguien resbalaba, cuando un pie se hundía en el agua helada y la corriente amenazaba con arrastrar a alguien. Pero milagrosamente, todos llegamos a la orilla opuesta, empapados, temblando, pero vivos. ¿Y ahora qué?, preguntó Carla, abrazándose para conservar algo de calor. Lucas miró hacia el bosque que se extendía ante nosotros, mucho más denso y oscuro que el que habíamos dejado atrás. Por allí, dijo, señalando un sendero apenas visible entre los árboles. La confluencia está cerca. Tenemos que seguir ese camino. Martínez asintió, reorganizando rápidamente al grupo para continuar la marcha. No cuestionó las instrucciones de Lucas. A estas alturas ninguno de nosotros lo hacía. Fuera coincidencia, intuición o realmente alguna comunicación sobrenatural con su padre infectado, Lucas nos había guiado correctamente hasta ahora. Y en un mundo donde cada certeza anterior había sido destrozada, nos aferrábamos a cualquier guía, cualquier esperanza, por improbable que fuera.
El sendero que Lucas había indicado era apenas visible, más una sugerencia que un camino real. Pero extrañamente, a medida que avanzábamos, se volvía más definido, como si hubiera sido utilizado recientemente. La vegetación parecía haber sido apartada en algunos puntos, ramas rotas intencionalmente para facilitar el paso. Martínez lo notó también. Lo vi estudiar estas señales con el ceño fruncido, su mano nunca alejándose demasiado de su arma. «Alguien ha pasado por aquí», murmuró a Elena cuando creía que nadie más podía oírlo. «Y no hace mucho». Ella asintió, su rostro tenso. «¿Deberíamos preocuparnos?», preguntó. Martínez no respondió de inmediato, sus ojos recorriendo el bosque que nos rodeaba. «Mantén los ojos abiertos», dijo finalmente. «Podría ser cualquier cosa». A media tarde escuchamos el sonido inconfundible de agua corriente más allá de los árboles, no el río principal que habíamos cruzado, sino algo más pequeño. Lucas aceleró el paso tanto que tuve que agarrarlo del hombro para evitar que se alejara demasiado del grupo. «Tranquilo», le dije. «No sabemos qué hay adelante». Pero él parecía impaciente, casi ansioso. «Es ahí», insistió. «La confluencia, donde papá dijo que encontraríamos ayuda». El perro también parecía sentirlo, moviéndose inquieto, olfateando el aire con intensidad. Martínez ordenó que nos detuviéramos mientras enviaba a Elena y otro hombre a explorar. Los minutos de espera fueron eternos. Cada sonido del bosque hacía que todos nos tensáramos. ¿Qué encontraríamos? ¿Otro asentamiento como Nuevo Amanecer? ¿O algo mucho más siniestro? Los soldados de Moreira seguían tras nosotros. Probablemente ya habían descubierto que habíamos cruzado el río. No teníamos mucho tiempo. Elena regresó sola, su expresión indescifrable. «Tienen que ver esto», dijo simplemente. Martínez decidió que solo un pequeño grupo iría primero. Él, Elena, Carla, Lucas, el perro y yo. El resto esperaría con la doctora Santos hasta recibir la señal. Avanzamos con cautela entre los últimos árboles hasta llegar a un claro donde, efectivamente, un arroyo más pequeño se unía al río principal. Pero no fue eso lo que me dejó sin aliento. Al otro lado de la confluencia, en una pequeña elevación natural, había estructuras, cabañas, un pequeño asentamiento fortificado con una empalizada de troncos y vigilado desde torres rudimentarias. Humo salía de algunas chimeneas, señal inequívoca de vida humana. «Nuevo Amanecer», susurró Martínez, aunque no parecía completamente convencido. No tuvimos tiempo de discutirlo. Fuimos descubiertos casi inmediatamente. Figuras aparecieron en las torres de vigilancia, apuntándonos con rifles que brillaban bajo el sol de la tarde. Una voz nos llegó a través del claro. «Identifíquense. ¿Quiénes son y qué buscan?». Martínez dio un paso adelante, sus manos visibles para mostrar que no era una amenaza inmediata. «Somos supervivientes», gritó en respuesta. «De Puerto Seguro. Fue destruido. Buscamos refugio». Hubo un momento de silencio tenso. Luego la voz respondió. «¿Puerto Seguro? ¿Martínez? ¿Eres tú?». La sorpresa fue evidente en el rostro de nuestro líder. Claramente no esperaba ser reconocido. «Sí», respondió con cautela. «¿Quién pregunta?». La respuesta no llegó de inmediato. En su lugar, la puerta de la empalizada se abrió y una figura solitaria avanzó hacia nosotros. Era un hombre mayor, apoyándose en un bastón, pero con el porte inconfundible de alguien acostumbrado a dar órdenes. A medida que se acercaba, vi el rostro de Martínez transformarse de cautela a absoluta incredulidad. «General Ramírez», murmuró como si estuviera viendo un fantasma. El hombre sonrió, aunque era una sonrisa cansada, marcada por años de supervivencia en este mundo destrozado. «Ya no soy general de nada, Martínez», respondió cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Aquí solo soy Ramírez. Y tú eres la última persona que esperaba ver viva». Los dos hombres se miraron por un momento. Décadas de historia compartida pasando entre ellos en silencio. Luego Ramírez miró más allá de Martínez, hacia nosotros, su mirada deteniéndose en Lucas. Algo cambió en su expresión, una mezcla de curiosidad y reconocimiento. «El niño», dijo, su voz repentinamente tensa. «El que está conectado con el gigante». No era una pregunta, era una afirmación. Sentí a Carla tensarse a mi lado, su mano apretando protectoramente el hombro de Lucas. «¿Cómo?», comenzó a preguntar Martínez, pero Ramírez lo interrumpió con un gesto. «Tenemos mucho de qué hablar», dijo, su mirada nunca abandonando a Lucas. «Pero no aquí. Vienen soldados tras ustedes y no están solos». Hizo un gesto hacia el asentamiento. «Traigan a su gente. Rápido. Les explicaré todo cuando estén a salvo». Mientras Martínez enviaba a Elena a buscar al resto del grupo,
Ramírez se acercó directamente a Lucas, arrodillándose con dificultad para estar a su altura. «Así que tú eres el hijo de Carlos», dijo en voz baja, casi reverente. Lucas lo miró con esos ojos demasiado viejos, demasiado sabios. «¿Conoces a mi papá?», dijo, no una pregunta sino una confirmación. Ramírez asintió lentamente. «Lo conozco, antes y después». Miró hacia el bosque que habíamos dejado atrás y por un instante creí ver miedo en sus ojos. «Y si él te ha guiado hasta aquí, entonces la situación es aún más grave de lo que pensaba». El resto sucedió como en un sueño borroso. El grupo se reunió. Fuimos conducidos a través de la puerta de la empalizada, recibidos con una mezcla de curiosidad y cautela por los residentes de lo que efectivamente era Nuevo Amanecer. No era grande como Puerto Seguro, tal vez 30 personas en total, pero estaba bien organizado, con jardines, sistemas de recolección de agua, incluso un pequeño corral con algunas cabras. Lujo absoluto en este mundo postapocalíptico. Nos dieron comida, mantas secas, atención médica para los heridos. La doctora Santos casi llora cuando le mostraron un almacén con suministros médicos básicos, incluyendo los tan necesarios antibióticos. Era demasiado perfecto, demasiado conveniente, como si alguien hubiera preparado todo específicamente para nuestra llegada. Y mientras observaba a Ramírez hablando en voz baja con Martínez, viendo cómo ambos hombres miraban ocasionalmente hacia Lucas, no pude evitar pensar que había mucho más en esta historia de lo que cualquiera de nosotros sabía. Que tal vez, solo tal vez, el horror estaba lejos de terminar. Porque si Ramírez conocía a Carlos, si sabía sobre su conexión con Lucas, entonces probablemente también sabía sobre Moreira y sus experimentos. Y la pregunta que me atormentaba mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Nuevo Amanecer era: ¿de qué lado estaba realmente este hombre? ¿Era otro refugio temporal o habíamos saltado directamente a otra pesadilla disfrazada de salvación? La noche cayó sobre Nuevo Amanecer, trayendo consigo una calma que se sentía casi real después de días de terror constante. Nos habían asignado una cabaña pequeña pero limpia para Carla, Lucas, el perro y yo. La dotaparé. Santos estaba en la enfermería, ayudando con los heridos. Elena se había unido a los guardias en la empalizada, incapaz de relajarse completamente en este nuevo entorno. Martínez seguía con Ramírez, encerrado en lo que parecía ser una reunión interminable. El resto del grupo se había dispersado por el asentamiento, aceptando con gratitud la comida caliente y lugares secos para dormir. Debería haber estado agradecido, aliviado de haber encontrado otro refugio, pero la inquietud me corroía por dentro. Todo era demasiado conveniente, demasiado perfecto, y las palabras de Ramírez sobre Carlos seguían resonando en mi cabeza. ¿Cómo conocía al padre de Lucas? ¿Qué sabía realmente sobre lo que estaba ocurriendo? Carla preparó a Lucas para dormir, una rutina casi normal que contrastaba brutalmente con el mundo que nos rodeaba. El niño parecía más tranquilo ahora, como si hubiera cumplido algún tipo de misión al guiarnos hasta aquí. El perro se acurrucó a sus pies, vigilante como siempre. «Deberías descansar», me dijo Carla cuando terminó de arropar a Lucas. «Has estado despierto casi toda la noche anterior». Tenía razón, por supuesto. El agotamiento pesaba sobre mí como una manta de plomo, pero no podía apagar mi mente. No podía silenciar las preguntas que zumbaban como avispas furiosas. «Hay algo raro en todo esto», murmuré, mirando por la pequeña ventana hacia las luces del asentamiento. «Ramírez conoce a Carlos. Sabe sobre la conexión con Lucas. ¿Cómo es posible? ¿Y por qué parece que nos estaban esperando?» Carla se sentó a mi lado, su hombro rozando el mío, un contacto que me anclaba a la realidad. «Lucas nos guió aquí», dijo en voz baja, mirando al niño que ya dormía profundamente. «O Carlos lo hizo a través de él. Debe haber una razón». Asentí lentamente. Tenía sentido, en una retorcida lógica que solo podía existir en este mundo roto. Si Carlos realmente estaba allí fuera, si realmente estaba guiándonos de alguna manera sobrenatural que no podíamos comprender, entonces nos había traído aquí por un propósito. ¿Pero cuál? ¿Protegernos? ¿O algo más? Estaba a punto de compartir estas preocupaciones con Carla cuando un golpe suave en la puerta nos sobresaltó. Era Elena, su rostro tenso bajo la luz tenue de la lámpara de aceite. «Martínez quiere vernos», dijo sin preámbulos. «A todos nosotros. Ahora». Su tono no dejaba lugar a preguntas. «¿Lucas también?», preguntó Carla, instantáneamente protectora. Elena asintió. «Especialmente Lucas». La reunión se llevaba a cabo en una estructura central, más grande que las demás cabañas. Una especie de sala comunal,
iluminada con lámparas y una chimenea que combatía el frío nocturno. Martínez estaba allí, junto a Ramírez y otro hombre que no había visto antes. La doctora Santos ya esperaba, sentada en una de las sillas dispuestas en círculo. Lucas caminaba medio dormido entre Carla y yo, frotándose los ojos pero sin quejarse. El perro nos seguía negándose a separarse del niño incluso cuando uno de los guardias intentó impedirle la entrada. Un gruñido bajo fue suficiente para que el guardia retrocediera. «Gracias por venir», comenzó Ramírez cuando todos estuvimos sentados. Su voz era grave, cansada, la voz de un hombre que había visto demasiado. «Sé que están agotados, pero lo que tenemos que discutir no puede esperar hasta mañana». Miró directamente a Lucas, que sorprendentemente le sostuvo la mirada sin temor. «Este joven hombre», continuó, «es mucho más importante de lo que cualquiera de ustedes imagina». Se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejando la luz del fuego. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué la infección actúa como lo hace? ¿Por qué algunos infectados mantienen fragmentos de su humanidad mientras otros se convierten en bestias sin mente? ¿Por qué algunos pueden evolucionar mientras la mayoría simplemente existe? Nadie respondió. Estas eran preguntas que todos nos habíamos hecho en algún momento, pero que parecían demasiado abstractas, demasiado académicas frente a la lucha diaria por sobrevivir. La capitana Moreira estaba obsesionada con encontrar respuestas, continuó Ramírez. Sus experimentos eran brutales, inhumanos, pero estaba en el camino correcto en un aspecto, la conexión emocional. Miró nuevamente a Lucas. Algunos infectados, especialmente aquellos con fuertes vínculos emocionales antes de la transformación, retienen algo de esa conexión. Y en casos excepcionalmente raros, como el de Carlos, esa conexión puede ser lo suficientemente fuerte como para resistir la pérdida completa de humanidad. La doctora Santos se inclinó hacia adelante, su interés científico evidentemente despertado. ¿Está diciendo que la conexión de Carlos con su hijo actuó como un ancla para su humanidad, incluso después de convertirse en un infectado evolucionado? Ramírez asintió. Precisamente. Y no solo eso, la presencia de Lucas de alguna manera refuerza esa humanidad, la fortalece. Se giró hacia el hombre desconocido. El doctor Méndez aquí ha estado estudiando este fenómeno durante años, mucho antes que Moreira. El hombre, delgado y con gafas gruesas, parecía incómodo con la atención. No es solo Carlos, dijo, su voz sorprendentemente suave para su apariencia seria. Hemos documentado otros casos. No muchos, pero suficientes para establecer un patrón. Lazos familiares fuertes, especialmente entre padres e hijos, a veces sobreviven a la infección. Y en casos extremadamente raros, como el de Lucas y Carlos, esa conexión puede incluso comunicarse, transmitir pensamientos, sentimientos, incluso información concreta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era exactamente lo que habíamos experimentado, lo que habíamos intentado racionalizar de 1000 maneras diferentes, porque la verdad parecía demasiado fantástica. ¿Por qué nos están contando esto?, preguntó Carla, su brazo protectoramente alrededor de Lucas. ¿Qué quieren de nosotros? ¿De él? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de miedo y sospecha. Ramírez y Martínez intercambiaron una mirada y fue Martínez quien respondió. Porque necesitamos su ayuda, dijo simplemente. Todos ustedes, especialmente Lucas. Hizo una pausa como si estuviera buscando las palabras correctas. Lo que queda del grupo de Moreira está reagrupándose. Han perdido a su líder, pero no su propósito, y tienen algo nuevo ahora, algo que hace que sus experimentos anteriores parezcan juegos de niños. Su mirada se posó en cada uno de nosotros antes de continuar. Tienen una cura, o al menos los principios de una manera de revertir la infección, de devolver la humanidad a los infectados. Y están planeando usarla como arma. El silencio que siguió a las palabras de Martínez fue absoluto, como si todos hubiéramos dejado de respirar al mismo tiempo. Una cura. Las implicaciones eran tan enormes que mi mente apenas podía procesarlas. ¿Una cura?, repitió finalmente la doctora Santos, su voz apenas un susurro. ¿Es eso siquiera posible? El doctor Méndez asintió lentamente. Teóricamente sí. La infección no destruye completamente el cerebro humano, lo reconfigura, suprime ciertas funciones mientras amplifica otras. Con el estímulo adecuado, es posible que algunas conexiones neuronales puedan restablecerse. Miró a Lucas con una intensidad que me hizo tensarme. Lo que este niño puede hacer, comunicarse con su padre infectado, incluso influir en el comportamiento de otros infectados, es una prueba de ese potencial.
Una conexión emocional tan fuerte que trasciende la barrera de la infección. Ramírez tomó el relevo, su voz grave resonando en la sala. Lo que queda del equipo de Moreira ha estado experimentando con esta teoría. Han desarrollado un compuesto que, cuando se administra a un infectado, puede estimular temporalmente esas conexiones dormidas, restaurar brevemente la conciencia humana. Se detuvo, su rostro oscureciéndose. Pero lo están pervirtiendo. En lugar de usarlo como un paso hacia una verdadera cura, lo están convirtiendo en un método de control. Imaginen un ejército de infectados que conservan suficiente inteligencia humana para seguir órdenes complejas, pero sin voluntad propia. Armas vivientes dirigidas contra cualquiera que se interponga en su camino.